Buenas tardes de nuevo. Damos comienzo a la segunda sesión del curso de Economía y Políticas Públicas del Campus FAES 2015, que, como todos sabéis, está dedicada al Acuerdo de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Este es un asunto que ha sido tratado por extenso en la Fundación FAES. De hecho, ha sido objeto de dos informes de la Fundación, o de un informe, el primero en el año 2006, en el que participó el profesor Cabrillo, y de una segunda edición que se editó y publicó en el año 2012. Un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea también ha sido considerado muy favorable por parte de la Fundación FAES. En algún momento hemos hablado de que, en nuestra opinión, podría ser el paquete de crecimiento económico más potente y más barato para poner en marcha y que beneficiaría por igual a ambos lados del Atlántico, en un contexto muy concreto como el que describí al inicio en las reflexiones introductorias que hice antes de la primera sesión, en un contexto, como digo, en el que es evidente que Europa no está ganando el reto de la competitividad en este nuevo orden económico mundial que se conforma o que se empezó a conformar a finales del siglo pasado y que se está consolidando. Bueno, sin más preámbulo, quiero hacer una breve presentación de los tres ponentes que tenemos hoy, ponentes de excepción. El primero de ellos, lo voy a hacer por el orden de las intervenciones, será José Manuel González Páramo. José Manuel González Páramo es doctor y máster en Economía por la Universidad de Columbia y tiene también un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Actualmente es miembro del Consejo del BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y tiene la presidencia europea dentro del Transatlantic Business Dialogue, que es la única institución reconocida tanto por la Comisión Europea como por el Gobierno de Estados Unidos como órgano de consulta dentro del ámbito privado. Por tanto, creo que tiene una visión muy precisa del estado de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio del que vamos a hablar, y tremendamente valiosa. Posteriormente hablará o presentará una breve presentación Karel Lanoux. Karel Lanoux es diplomado en Filosofía por la Universidad de Leuven, donde también cursó máster en Historia. Actualmente es el director del think tank del Center for European Policy Studies en Bruselas, y dirige, entre otros, dos centros de estudios, además del CEPS, el European Capital Market Institute y el European Credit Research Institute. Ha escrito mucho sobre la cuestión del que ya se conoce como el TTIP, y en concreto en lo que tiene que ver con los servicios financieros. Y finalmente, la tercera de las ponencias, o de la tercera de las intervenciones, será de la mano de Francisco Cabrillo. Es director general del Centro de Estudios Cardenal Cisneros, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Española de Derecho y Economía. Ha sido director del Harvard Seminar of Law and Economics en colaboración con Harvard University y miembro del European Constitutional Group. El profesor Cabrillo, además, es un colaborador habitual de la Fundación FAES y gran amigo de la casa. Sin más preámbulo, como digo, le doy la palabra a José Manuel González Páramo para que nos haga su presentación. Con estos antecedentes que se han citado ahora, es todavía mayor honor del que pensaba agradecer, contando con la presencia aquí, pues no solo de Pedro Svás y de mi colega Francisco Cabrillo, sino bueno, de una concurrencia a la que me temo que me voy a dirigir en su mayoría convencidos, pero no obstante, yo creo que una cosa es estar convencido por intuición de que las cosas son correctas, y otra es tener el armazón argumental para poder, digamos, polemizar, porque yo creo que ya estamos un poco en el terreno de la discusión sobre la importancia que tiene este acuerdo, con estas siglas tan horribles,
pero al fin y al cabo son las que tienen, es el acrónimo en inglés, es el gran acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y antes de perderme en detalles, y gracias Miguel Marín y gracias al equipo de la Fundación FAES que ha estado detrás de la organización de este curso, antes de perderme en detalles y en cifras, yo quisiera al principio ya, digamos, subrayar una serie de ideas que subyacen en toda mi presentación, sobre las que en algún lugar u otro volveré a insistir, porque me parece clave entender. Bueno, primero, no es un misterio para nadie, aunque esto es contestado por algunos, que los periodos de mayor prosperidad de la historia de la humanidad han sido periodos de libre comercio. Y cuando el comercio libre ha florecido la actividad, ha florecido el empleo, ha florecido el crecimiento y la satisfacción. Así que comercio libre y crecimiento económico y prosperidad van de la mano. Y esto no hay que olvidarlo, no hay que argumentar sobre estas cosas desde un sentimiento de inferioridad. Si lo que perseguimos es esto, la vía del comercio es una vía infalible. En segundo lugar, hemos pasado décadas en el mundo ambicionando, tratando de perseguir seguramente un unicornio, que es la libertad comercial multilateral, el multilateralismo. Y la OMC ha hecho todo lo que ha podido por impulsar este gran acuerdo de libre comercio y al final hemos llegado a un punto en el que no hemos podido continuar. La OMC ha fracasado en esta ambición y en su lugar, cuando esto ocurre y uno cree en el libre comercio, pues no tiene más que plantearse qué contribuyen como second best al libre comercio a nivel mundial los acuerdos bilaterales. Y uno de estos acuerdos bilaterales es el TTIP, pero no es un acuerdo más. Yo creo que es un acuerdo muy especial por muchas razones. Por supuesto, por razones cuantitativas, y ahora entraré, porque la suma de Estados Unidos y Unión Europea no es cualquier cosa a nivel mundial. Pero lo es también porque Estados Unidos y la Unión Europea comparten una visión, que podemos llamar la visión atlántica, que, digamos, tiene tras de sí una serie de valores o de elementos que no son tan generalmente compartidos a nivel mundial. Por ejemplo, una visión común de lo que aporta la competencia en economía, pero no solo en economía, sino en política también. Y los regímenes democráticos con competencia entre partidos y opciones son parte de esa expresión. Y esto no es generalmente compartido en el mundo. Tenemos un tratado transpacífico donde uno diría que esto no es precisamente lo que aúna las formas de ver las cosas entre las partes contratantes. La competencia como factor fundamental. La protección de los derechos de propiedad, sin la cual la innovación pierde el estímulo y se deja de producir avance. La ética del trabajo. La visión sobre lo que representan la sanidad y la educación incorporadas a las personas. Y así podríamos continuar. Esta visión es compartida por los, espero que futuros firmantes del TTIP, y es una visión que merece la pena impulsar, aunque solo sea porque hay partes del mundo que no son atlánticas precisamente, pero que profesan la adhesión más firme y clara a las ideas atlánticas, como es, curiosamente, la Alianza del Pacífico. En Latinoamérica hay 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, que comparten los valores que acabo de mencionar y no están en el Atlántico. Y finalmente, yo creo que hay que ser muy conscientes de las dificultades con las que nos encontramos para culminar, al menos sin percances, esta negociación. Tenemos problemas con la opinión pública y problemas de oportunismo político que se interponen en el camino de una suave conclusión de las negociaciones. Y yo creo que tanto a estos temas de la opinión pública pues se referirá Francisco Cabrillo, entiendo, después. Así que, yendo ya a la sustancia, si se quiere, más concreta de lo que pensaba contar. Empecemos por hablar del comercio mundial después de la crisis. La crisis económica ha supuesto para el comercio mundial pues un golpe, pero ha sido un golpe afortunadamente transitorio. Fíjense en este gráfico que después de una serie de años de un intenso crecimiento del comercio internacional, medido como se hace convencionalmente por el peso de la suma de exportaciones e importaciones en el Producto Interior Bruto, vemos que crece nada menos que, fíjense, a comienzos de los 90 apenas llega a 100 el indicador, o está en 100,
y llega hasta más del 160 al comienzo de la crisis. Es un aumento espectacular, de más del 60% en unos pocos años. Y ese crecimiento se detiene súbitamente con la llegada de la crisis para afortunadamente después recuperarse, pero mantenerse a un nivel bastante similar o incluso ligeramente inferior a su punto máximo. Detrás de este frenazo, a nadie se le escapa que lo que hubo fue la reacción instintiva de muchos gobiernos ante situaciones de crisis que se vuelcan hacia adentro, pero en segundo lugar también a la disminución de los recursos financieros disponibles para financiar las actividades de comercio internacional, especialmente en países menos desarrollados o en países emergentes. Como se ve en el gráfico de la derecha, de las áreas económicas que aparecen ahí representadas, y perdón por el tamaño, yo no sé si habrá alguna pantalla más grande, ¿no? Bueno, yo espero que después les distribuya la presentación y así podrán comprobar lo que les estoy comentando, pero esas barras más grandes que hay en el penúltimo puesto de ese gráfico corresponden a Europa, y como se ve, Europa, tanto en importaciones como en exportaciones sobre el total mundial, es el área más destacada. El 32% de las exportaciones mundiales es europeo y es realmente un peso sustancial. Fíjese, por ejemplo, que Estados Unidos se queda prácticamente en la mitad de lo que Europa exporta, Japón una cantidad muy inferior, y China, con todo el progreso que ha tenido, está todavía en la mitad de lo que exporta la Unión Europea. Entonces, frenazo al comercio internacional se ha producido por razones coyunturales, la recesión en Europa, pero también es un fenómeno que podría durar más tiempo porque hay factores estructurales detrás. Para empezar, China, que ha sido uno de los elementos dinamizadores del comercio internacional, está empezando a cambiar su modelo productivo y orientándolo más hacia el interior, más hacia el consumo y hacia los servicios y menos hacia la industria y la agricultura. Y si China se va retirando del comercio internacional, qué duda cabe que el mundo lo va a sentir, porque se ha convertido en un actor importante. Segundo elemento, cierto aumento de las restricciones de tipo comercial que se viene produciendo desde comienzos de la década actual, y que se aprecia incluso en países más orientados al comercio, como por ejemplo en Alemania. Entonces, estas líneas de las que se ve un descenso al final, y de nuevo siento que no pueda leer los títulos, son líneas que reflejan un aumento a las restricciones en los intercambios económicos que pueden tener su origen en aranceles o en barreras no arancelarias, en controles de tipo financiero, controles de capitales, etc. Y el último elemento estructural que se aprecia en el último gráfico, en el que hay a la derecha, estas barras lo que denotan es el número de nuevos acuerdos comerciales de tipo regional que se han ido produciendo durante los años, y en ese gráfico se aprecia cómo, después de un periodo de intensísimo crecimiento de acuerdos comerciales, es decir, de liberalización a nivel internacional, que se produce durante la década de 2000 a 2010, con la llegada de la crisis se produce un frenazo que nos lleva a una media de acuerdos comerciales, bajan de 14 por año en la década anterior a 11 en la década actual, que siguen por encima de los 7 que había en la década previa, en la década de los 90, pero que denotan esto, un estancamiento, una pérdida de impulso, una pérdida de momento de la liberalización comercial. Todo ello obviamente está produciendo un freno en algo que es muy importante, porque estamos hablando del nuevo comercio internacional, ¿no? Antiguamente el comercio era básicamente consistente en productos o servicios que se elaboraban dentro de un país, prácticamente al 100%, y que se elaboraban y se enviaban al exterior. Hoy día hablamos de cadenas globales de valor, donde la mayoría de los países producen cosas que son a su vez un input o un insumo en procesos de producción en otros países. Y la clave del éxito en comercio hoy es estar bien integrado en cadenas globales de valor, hasta el punto de que, como se aprecia, y ya lo podrán ver en la presentación, en el gráfico de la derecha, son los países de renta más alta aquellos que mayor integración tienen en cadenas globales de valor. Bien porque dedican parte de las cosas que importan a incorporarlas a bienes que luego a su vez se exportan, o bien porque son países que exportan cosas que se utilizan a su vez como inputs de bienes que se vuelven a exportar después.
Entonces, los países avanzados, que corresponden a las barras de la izquierda, son aquellos que más integrados están en cadenas de valor y viceversa. Pues bien, se está produciendo un cierto freno en la integración en cadenas globales de valor que se ve incluso en países avanzados. Y en el gráfico de la izquierda aparecen las líneas que corresponden pues en rojo a España o en naranja a Alemania, que son dos líneas que van muy cerca, y se ve como en torno al comienzo de la crisis esta integración en cadenas globales de valor empieza a ceder, si uno mide esta integración en términos de las exportaciones, que se dedican a ser input de otras exportaciones. Así que, para quienes creemos que en el crecimiento y desarrollo del comercio internacional está un ingrediente fundamental de la prosperidad futura, deberíamos mirar con preocupación este frenazo y qué se puede hacer para darle un impulso nuevo. Y aquí es donde aparece la gran oportunidad que es el acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión, el famoso TTIP, que tiene unos beneficios que puede llevarnos mucho o poco a enumerar, pero es lo esencial. Primero, los que se asocian siempre al libre comercio y la competencia, que son, en esencia, mayor variedad para el consumidor y menores precios. Es decir, que el principal beneficiario de, se diga lo que se diga, de la liberalización del comercio internacional es el consumidor, son los hogares, que encuentran cosas más baratas y en mayor variedad. En términos más macros, si se quiere, la mayor prosperidad se refleja en estimaciones que han hecho distintos organismos y seguramente la más creíble o la más manejada es la de el CPR, aunque la transparencia pone CEPS, no es CEPS, y Karel Lanoux lo sabe, es el CPR, que es un organismo pues también europeo, que es una red de investigadores y que concluye en que probablemente en los próximos 10 años, si se firma un buen TTIP que desmantele barreras arancelarias y no arancelarias, veamos un crecimiento del PIB del 0,5%, en Europa del 0,4%, en Estados Unidos hablaríamos de cifras en términos absolutos respetables, 119.000 millones de euros en el caso europeo, 95.000 en el caso de Estados Unidos. ¿Quiénes se benefician de este acuerdo? Pues se benefician todos, pero de manera muy especial las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que en peores condiciones están cuando se trata de superar la complejidad, la burocracia y la falta de seguridad en las relaciones como las que existen entre Europa y Estados Unidos. Son las que más tienen que ganar de mayor claridad y de desmantelamiento arancelario. Y se dice, con razón, que la media de aranceles, por ejemplo, que existe entre Estados Unidos y Europa es muy baja, entre el 2 y el 3% según uno lo mida. Pero hay artículos donde los aranceles llegan hasta casi el 30%. Por ejemplo, pues en cerámica para uso doméstico, es decir, los platos y las vajillas de cocina, 28%. Camisetas de algodón importadas, 20%. Bueno, son cosas bastante espectaculares que responden obviamente a grupos de interés poderosos que hay detrás, qué duda cabe, y esto seguro que nos lo cuenta Francisco Cabrillo después con mucha claridad. Pero aparte de esto tenemos barreras no arancelarias muy poderosas, tanto o más que las barreras arancelarias, que son aquellas que bajo la exigencia de test determinados o controles de calidad o procedimientos impiden exportar lo que de otra manera sería idéntico a los ojos del consumidor. Y luego hay beneficios potenciales más específicos que tienen que ver con el comercio en servicios, todavía no en servicios financieros, aunque entiendo que Karel Lanoux quiere dedicar a esto un tiempo después, beneficios para la inversión, y ahora trataré de explicar por qué es tan importante el aspecto de la inversión para este acuerdo, y beneficios en relación con el acceso a la contratación pública, a energía y a materias primas. ¿El acuerdo transatlántico en qué consiste o cómo funciona? Bueno, es un acuerdo que tiene básicamente tres patas o tres pilares. Un pilar de acceso a mercado, y normalmente lo que frena el acceso son aranceles altos o barreras no arancelarias, así que de lo que se trata es de eliminar en la mayor medida posible las barreras que impiden acceder a mercados tanto en bienes como en servicios, contratación pública, y afinar en cuanto a normas de origen. Segundo pilar, cooperación normativa, y es muy importante entender lo que esto significa. Hay regulaciones en Estados Unidos y regulaciones en Europa que afectan pues, a la sanidad,
que afectan a la, digamos, al medio ambiente, que afectan a los servicios, todavía no servicios financieros. Este acuerdo debería ofrecer el paraguas bajo el cual se produce cooperación normativa para, en la medida de lo posible, preavisar a la otra parte de nuevas normas que vienen y tratar de impedir que se fragmenten los mercados en virtud de normas muy distintas en su efecto. Y por último, la tercera pata es la de nuevas reglas que ayuden a las empresas y de manera muy particular a las pymes, para las cuales hay un capítulo especial: acceso al mercado energético y de materias primas, como antes decía, protección de propiedad intelectual, mejorar la protección de la inversión y menores costes de los trámites aduaneros. Para señalar o subrayar un poco la importancia de los flujos económicos entre Estados Unidos y la Unión Europea, este gráfico lo que pretende asentar es una idea muy clara, y es: tenemos un flujo de comercio en bienes y servicios que es relevante y que crece en el tiempo, aunque a tasas relativamente modestas. Son las dos líneas que tenemos abajo: flujo de bienes y flujo de servicios desde Estados Unidos hacia Europa, y vemos que, en fin, es una cantidad digna, pero no obstante modesta en relación con la línea verde que sube hacia arriba y que es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa ha multiplicado su peso por 2,5 desde comienzos de este siglo hasta hoy. Es decir, en 15 años, 2,5 de aumento en la inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia la Unión Europea. Si nos fijamos en el comercio de mercancías, que sería el gráfico siguiente, lo que vemos es que dentro del área atlántica hay vínculos muy fuertes, pero vemos en particular que los vínculos que existen de Europa a América del Norte son los más fuertes cuando uno se fija, por ejemplo, en las exportaciones de bienes. O sea, a donde más exporta en proporción al total de exportaciones de Europa es América del Norte, si tenemos en cuenta solamente los países o continentes que están en el área del Atlántico. Tense en cuenta que aquí no tenemos a Asia, porque el principal socio comercial de Europa se ha convertido ya en el mundo asiático y en particular China. Si nos vamos al siguiente gráfico, donde pues se ve con mucha claridad cómo ha aumentado China su peso. Fíjense, la zona azul que hay en los dos gráficos refleja el peso de China en el comercio de bienes de Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones, y de la Unión Europea, que sería el gráfico de la derecha. Entonces vemos cómo pues el comercio de bienes mantiene un peso importante cuando uno tiene en cuenta Estados Unidos y China, que se ha ido recomponiendo el peso, donde China ha ido ganando peso tanto en las exportaciones americanas como en las exportaciones europeas, pero que sigue siendo muy importante el peso de las exportaciones europeas que se dirigen a Estados Unidos y viceversa, que serían las áreas en naranja y en verde. Aunque está en retroceso, una razón más para reflexionar hasta qué punto no convendría dar un empujón a esta importantísima relación comercial. El siguiente gráfico se centra solo en los servicios, y en servicios vemos cómo de importante es la concentración. Así como China es muy importante en mercancías, en bienes, en servicios realmente es una relación casi exclusiva. Aunque China ha ganado algo de peso, vemos que sigue siendo absolutamente privilegiada la relación entre Estados Unidos y Europa. Y aquí aparece la comparación. De nuevo, China es el trocito azul que hay arriba, pero las barras en naranja y en verde, en naranja se refieren a las exportaciones de servicios de Estados Unidos, en verde las exportaciones de servicios que hace Europa hacia Estados Unidos y China. Así que es una relación privilegiada en servicios, pero si esto es así, en servicios fijémonos en inversión extranjera directa. En inversión extranjera directa, el destino principal de las inversiones directas de Estados Unidos sigue siendo la Unión Europea, de una manera destacadísima. Como se puede ver en los segmentos en verde que hay en las dos tartas, digamos, de la izquierda, Europa privilegia menos la inversión directa en Estados Unidos porque tiene otros destinos diferentes, pero sigue siendo en torno a un tercio, o entre un tercio y un 40% de la inversión de la Unión Europea. Se trata de una inversión que en total pues, alcanza cerca de 4 trillones de euros, lo cual pues, no es cosa pequeña. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas y los retos que tiene ante sí el TTIP, este acuerdo comercial? Bueno, son
son muy numerosos, ¿eh? Qué duda cabe. El TTIP debería plantearse como reto algo clave, que es ser un marco de referencia global para promover intercambios económicos. La aspiración razonable de un área que reúne entre 1/3 y el 40% de los principales agregados, llamémosle PIB, llamémosle comercio mundial, tiene toda la legitimidad, y más si se cree su visión del mundo, para tratar de convertir su acuerdo comercial en el guión, en el estándar que sigan otros países cuando realicen acuerdos comerciales. Este es un primer reto, pero para esto pues deben ser muy conscientes los negociadores que aquí se juega algo más que economía. Se juega el ser o fijador de estándares o tomador de esos estándares. Otro elemento muy importante, que es un reto fundamental para el TTIP, es impulsar la caída de barreras, por supuesto en el área atlántica, pero también más allá. Es decir, reforzando luego los vínculos que cada una de las partes tienen con otras áreas económicas. Estados Unidos tiene su tratado con México, la Unión Europea tiene su tratado con México, y lo tiene con Turquía, y lo tiene con otras áreas. Sería una gran virtud de este nuevo acuerdo que se diseñase con la vista puesta en que antes o después habrá que flexibilizarlo para enchufar, por así decir, el resto de acuerdos comerciales a este. Y en cuanto a retos pues más específicos, si se quiere, hay uno muy importante sobre el que, como estoy seguro que discutiremos después y probablemente comente Francisco Cabrillo, pues no voy a abundar, que es el de la opinión pública y el del oportunismo político. Y hemos visto episodios de esto tanto en Estados Unidos como en Europa en el último mes, en el mes que está terminando ahora mismo, en votaciones programadas que luego no tuvieron lugar por el cambio de posición de alguno de los que iba a votar, o en Estados Unidos pues un castigo, me imagino, al presidente tratando de bloquear el acuerdo transpacífico, aunque luego el presidente ha tenido un gran éxito al conseguir la mayoría para impulsar la vía rápida en acuerdos comerciales, que es algo muy importante porque durante 6 años existirá la posibilidad de no estar constantemente yendo al Congreso a revalidar estos acuerdos. Más retos. ¿Cuál va a ser el papel de Asia y en particular de China en el futuro respecto del desarrollo del TTIP? ¿Cómo se van a tratar los aranceles agrícolas? Es bien sabido que los agricultores forman un poderoso grupo de interés que muchas veces hace descarrilar acuerdos de esta naturaleza, o el comercio alimenticio, por ejemplo, el tema de las barreras a la inversión. Y seguro que han oído hablar del arbitraje o la propuesta de arbitraje que había y que se ha retirado en materia de disputas que tienen que ver con la inversión cuando está implicada una autoridad nacional. Es un asunto que está ahora mismo siendo objeto de reflexión por parte de las autoridades europeas y que es vital para las autoridades americanas si hemos de firmar un acuerdo en el futuro. Posible inclusión de nuevas reglas para los servicios financieros. Paradójicamente, un acuerdo que quiere ser ambicioso y omnicomprensivo ha decidido, a instancias de, en este caso, los americanos, excluir los servicios financieros del ámbito del acuerdo. Y esto es muy llamativo, que tiene una explicación solo política, pero que, si no recibe solución, antes o después puede dañar la credibilidad del acuerdo en sí mismo, excluir algo tan relevante. Y ahora comentaré con mucha brevedad algo sobre esto. Servicios financieros, no voy a ser extenso porque entiendo que Karen Lano va a concentrarse más en esto. Pero fíjense, en el comercio de servicios financieros con Estados Unidos, el peso que estos tienen es muy importante en su relación con Europa. El 40% de las exportaciones de servicios financieros americanos se hizo con la Unión Europea. Y aquí hablamos de corretajes, de aseguradoras, colocaciones privadas, tarjetas de crédito, gestión financiera, préstamo en valores, etc. Es decir, que hay una relación intensa, como no podía ser de otra manera. Tenemos instituciones globales a los dos lados del Atlántico que comercian entre sí y producen esta relación. Las dos áreas, al mismo tiempo, han tratado de aplicar las guías generales en materia de reforma financiera que han surgido del Consejo de Estabilidad Financiera. Se han aplicado o se han traducido de una manera en Estados Unidos, una manera muy coherente en un solo bloque, es a lo que llamamos Dodd-Frank, o la norma Dodd-Frank, que integra todas las disposiciones en materia de capital, liquidez, apalancamiento, riesgo sistémico, resolución, derivados, banca en la sombra. En Europa hemos seguido una vía de transposición parte a parte,
de estas recomendaciones y tenemos pues la Directiva de Requerimientos de Capital, tenemos una propuesta de reforma estructural que no ha salido hacia adelante, tenemos guías para resolución, etc. En el fondo da igual el enfoque si uno es consciente del punto final al que quiere llegar. Todo depende de la tradición legislativa de los países. Pero también es verdad que, admitido esto, lo que late los pronunciamientos del Consejo de Estabilidad Financiera es la imperiosa necesidad de coordinar, armonizar y buscar que las reglas, que por supuesto van a ser distintas en forma en ambos bloques, deberían producir un efecto equivalente, puesto que persiguen lo mismo. Y esto es lo que el FSB trataba de hacer, o el Consejo de Estabilidad Financiera. Con lo que nos hemos encontrado en la práctica no es con esto, desafortunadamente. Nos hemos encontrado con que la aplicación de estas normas ha dado lugar a extraterritorialidad, es decir, normas aprobadas en Estados Unidos afectan de una manera muy indirecta, pero muy odiosa, a negocios o operaciones en Europa para entidades que tienen una pequeñísima relación con Estados Unidos. Exceso de activismo regulatorio, no se acaba de estabilizar el panorama regulatorio y quiera uno que no, esto dificulta la planificación estratégica y no es muy favorable al crédito. Ha dado lugar a que se produzcan prácticas de aislamiento o ring fencing de entidades y conocemos normas, en particular en Estados Unidos, que han tomado esta dirección, la de convertir a sucursales de bancos europeos en subsidiarias a efectos de su supervisión, lo cual va un poco en contra de la libertad de forma organizativa de una entidad, y fragmentación de mercados de capitales. Si queremos evitar todo esto, si queremos evitar balcanizar financieramente al mundo, seguramente va siendo hora de plantearse un avance y cuando menos la inclusión de los servicios financieros en el ámbito del acuerdo. Yo no sé si en esto coincidiremos enteramente Karel Lanu y yo, pero voy a saltar ya a los principales mensajes, una reiteración de los principales mensajes porque ya me estoy extendiendo mucho. Primer mensaje, yo creo que es el más importante de todos, es el ser conscientes de que el TTIP es economía, pero también, sobre todo, es reflejo de unos valores compartidos y algo de lo que he hablado poco, geopolítica. Estamos hablando de cómo evolucionan las masas de países en el mundo con valores no necesariamente coincidentes. El futuro, creo, no está escrito en el Pacífico, y esta es una opinión personal, y por eso me dedicaré durante 2 años a esta ONG, que para mí es el Transatlantic Business Dialogue, porque creo en ello, con franqueza. El futuro no está escrito en el Pacífico, hay una visión transatlántica que defender, y estamos a tiempo, creo, de seguir siendo standard setters, fijadores de las reglas y las referencias del comercio que durante los últimos siglos pues, ha llevado al mundo atlántico a la posición en la que hoy está. Es cierto, ya descendiendo a conclusiones o mensajes más concretos, que el comercio internacional está perdiendo dinamismo por una variedad de factores y que seguramente es el momento de buscar un estímulo para rearrancar el motor del comercio internacional, que va siempre asociado, como antes comentaba, a la prosperidad, a la riqueza y el empleo. La importancia de los flujos económicos entre Estados Unidos y Europa justifica esta ambición, sin duda, en bienes, pero sobre todo en servicios y en inversiones. La inclusión de los servicios financieros en el TTIP, al menos desde el Transatlantic Business Dialogue que represento, es fundamental, y en esto coinciden la parte americana y la parte europea. Estamos todos de acuerdo en que esto tiene que estar ahí, porque es muy importante ese flujo de servicios financieros y porque el hecho de no estar responde más bien al deseo de apaciguar al Congreso norteamericano que a un razonamiento mucho más coherente. Y por último, yo creo que son muy buenas noticias la autorización que recientemente ha recibido el Gobierno de los Estados Unidos para negociar acuerdos comerciales sin enmiendas posteriores. Es de esperar que, después del parón que ha recibido el proceso en Europa con la no votación que el día 10 de junio se produjo en el Parlamento Europeo, que quizás yo justificaría por ver el vaso de agua lleno en el deseo de buscar un mayor consenso, pero si lo quiero ver vacío, pues a uno le frustra un poco ver cómo hay en política un flip-flopping de posiciones que defienden internamente la bondad del libre comercio, pero externamente no se atreven a explicarlo. Yo creo que tenemos que tener los argumentos encima de la mesa. Espero que este avance americano estimule a este lado del Atlántico
a producir el avance correlativo que nos permitiría que las sucesivas rondas de negociación, tenemos una en 2 semanas en Bruselas, que sería la 10ª, pues conduzcan finalmente a un acuerdo lo antes posible. Sería ideal que a fines de este año, es decir, que antes de que en Estados Unidos empiece a calentar el ambiente electoral el año próximo, tengamos la urdimbre del acuerdo que necesitamos para que, ya sea antes de las elecciones o después de producirse estas, y tengamos en cuenta que esto no es tan sensible en Estados Unidos como lo es el acuerdo transpacífico. Este sí que es sensible por razones obvias. Allí hay un gran temor a que aquel acuerdo determine una bajada de estándares en lo laboral y una disminución de remuneraciones del factor trabajo. Esto no es tanto el tema, es decir, que no, el TTIP no es un headline risk para el debate en Estados Unidos, y siendo conscientes de eso, sería ideal que a comienzos del año próximo podamos ver cerca la firma de este tratado. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y con este tema tan interesante. Sí, buenas tardes, es un placer de estar aquí y de un poco también hablar sobre ese tema de TTIP y donde estamos con este acuerdo. Yo vengo del CEPS en Bruselas, es un think tank, pero es un think tank independiente. Tenemos un board donde también Pedro Schwartz era miembro durante muchos años. Solo se ha ido hay un año porque de vez en cuando ir a Bruselas no es tan fácil, pero era un placer de tener Pedro Schwartz en el Consejo, y parece que en algunos días vamos a tener un otro europeano, no español, europeano muy conocido. Almunia va a ser miembro de nuestro Consejo, pero eso es algo que vamos a firmar la semana próxima. Voy a decir algo para empezar sobre el contexto del TTIP, después sobre los beneficios, pero también sobre los problemas de que hemos entendido mucho las últimas semanas y meses, las debilidades también, y la razón por qué tenemos estos problemas ahora, para concluir al final. Mi pregunta es un hype, podría ser un hype positivo, pero también ahora un poco más un hype negativo. ¿Es un mirage, es una ilusión, sí o no, o es una realidad? Pero voy a concluir con eso al final. ¿Dónde está Entonces, ¿cuál es el contexto? Es un poco la misma cosa que ha dicho José Manuel antes de yo, pero solo una cosa sobre este tema, lo que es muy importante. Nosotros hemos participado en estudios para la Comisión Europea, un estudio que se llama ESPAS, es muy importante, es un escenario para el futuro de Europa, también de las economías globales. Y lo que vamos a ver en 35 años, según algunos estudios, es que lo que tenemos ahora, la Unión Europea y los Estados Unidos, es más o menos la mitad de la economía global. Según muchos escenarios, va a ser solo un cuarto en 2050. Entonces es un cambio enorme, y es por eso es para nosotros una de las razones principales por qué nosotros tenemos que cooperar. Nuestra parte en la economía global va a ser mucho menos grande que lo es ahora. Pero son las cifras de 2008, 2025 y después 2050. ¿Cuál es el background? Tenemos una relación que es muy desarrollada, y habíamos visto los gráficos de José Manuel. Y también había antes muchos intentos de tener un acuerdo. Había intentos en los años 90 con por ejemplo, el North Atlantic Trade Agreement, Trans-Economic Partnership, el TAFTA. También habíamos desde muchos años el Financial Regulatory Dialogue, un diálogo sobre los servicios financieros. Y lo que empezó el acuerdo, el intento de acuerdo actual, es el Transatlantic Economic Council de 2007. Entonces, estamos hablando de esto desde 20 años, lo que es mucho tiempo. Y es también porque estamos concluyendo acuerdos bilaterales con otros países. Es un poco una sorpresa que Europa ahora no tiene un acuerdo con los Estados Unidos. Tenemos un acuerdo desde algunos años con, por ejemplo, South Korea. Hemos finalizado algo con Canadá, el CETA.
habíamos también acuerdos con muchos países de América del Sur, pero acuerdos que se dice en Bruselas son acuerdos un poco más ancianos, del viejo tipo. También más o menos hemos terminado un acuerdo firmado un acuerdo con Singapur, y también Australia ha dicho que es interesado de tener un acuerdo con la Unión Europea. En general hay muchas discusiones sobre los efectos de estos acuerdos. Hay gente que dice que no es bueno, va en contra del WTO, va a ser una forma de discriminación, pero otra gente que dice podría ser también el contrario. Si hay más bilateral agreements, podría reforzar acuerdos multilaterales, o es una péndula un poco, antes era multilateral, ahora es más bilateral. Podría ser que si vamos a tener más acuerdos bilaterales, que vamos a ver al final más multilateralismo también. Y también podemos ver spillovers positivas de los efectos de los trade deals que tenemos con algunos países. Por ejemplo, es el caso con el acuerdo que tenemos desde 2007 con Corea del Sur. ¿Cuál es el comercio ahora? Ya lo hemos entendido de José Manuel. Las cifras no voy a repetir eso. Lo que es importante, que el más importante son servicios, pero va a ser el más difícil también. Servicios no solo son servicios financieros, también es, por ejemplo, son los utilities, energy, por ejemplo, servicios no financieros como consulting, transport. Hay muchos servicios y es más o menos más que 70% de la economía también aquí en los Estados Unidos. Y una parte es protegido. También tenemos el mercado de FDI, lo hemos visto, pero lo que es importante también es que la economía europea es mucho más abierta que la economía de los Estados Unidos. Si vamos a ver, por ejemplo, comparar el parte de la Unión Europea en el comercio global, el parte de los Estados Unidos ha disminuido, Europa ha mantenido su nivel de exportaciones. Por ejemplo, también a los BRICS, donde tenemos una parte del mercado que es mucho más importante que los Estados Unidos. En general tenemos tarifas que son bajas, pero tenemos algunas excepciones, voy a decirlo en un momento, pero el más difícil va a ser estos non-tariff barriers, todos, por ejemplo, reglas para entrar en el mercado americano, por ejemplo, reglas de seguridad para coches, son non-tariff barriers to trade. Voy a dar algunas partes del estudio que tenemos de CPR. Es el estudio, no es CEPS, pero CEPS también ha hecho algunos estudios, pero el estudio de bases para la Comisión Europea es el CPR Study de 2013. Lo es más importante, que lo he dicho, que las tarifas ahora no son tan importantes, con 2 o 3 excepciones. Coches es 8% del parte en la Unión Europea, pero sobre todo productos de alimentación, etcétera, que es más o menos 15%. Entonces es evidente, si vamos a disminuir un poco estas tarifas, va a cambiar mucho para el comercio de, por ejemplo, estos productos. Pero en general las tarifas entre los dos bloques son bajas. Los non-tariff barriers, eso es una estimación del estudio de CBR de nuevo, que se basa sobre otro estudio que es el estudio de Ecoris. ¿Cuál es el gasto de estos non-tariff barriers? Y aquí hay un poco un ranking de los diferentes sectores que va de por ejemplo, del sector de la alimentación, chemicals, hasta otros sectores, pero es una estimación de la gente del business cuál es el gasto de estos non-tariff barriers. Podría ser más o menos 50% en algunos sectores y baja a 10%, pero es importante, es un gasto importante para no, por ejemplo, acceder al mercado americano o para los americanos de no acceder al mercado europeo.
¿Cuáles podrían ser los efectos de un acuerdo? Eso viene de nuevo del estudio de CPR. Lo que son los sectores los más importantes son los sectores donde hay las tarifas, la combinación de tarifas y también de non-tariff barriers. Los más importantes podrían ser los sectores de los coches, chemicals, alimentación. Podría ser un poco también en otros sectores, pero de nuevo es estos tres sectores que son los más importantes para ver un efecto del acuerdo. También tenemos una discusión en Bruselas si necesitamos un acuerdo completo o solo un acuerdo limitado. Había el High Level Group de la Comisión que ha publicado su relato al final del año 2012. Había dicho que sería suficiente tener un acuerdo cubriendo bienes, algunos servicios y investimentos. El estudio de CPR había dicho los efectos los más importantes podrían venir de un acuerdo completo, también para la economía global. Y también ahora la Unión Europea tiene un mandato del Consejo desde julio 2013 para un acuerdo que podría ser completo, pero había también desde los primeros meses algunas excepciones, por ejemplo, de Francia para la industria del audiovisual. Los Estados Unidos, de su parte, han dicho de los primeros meses no nos gustaría incluir servicios financieros. José Manuel ha dicho algo sobre este tema. Yo he publicado un papel sobre un pequeño relato sobre ese tema ya hay más o menos 2 años, o un poco menos que 2 años. En general, la opinión de los Estados Unidos es que este tema, servicios financieros, es un tema de otras organizaciones, como por ejemplo el Financial Stability Board, y sobre todo los Estados Unidos no les gusta reabrir el acuerdo Dodd-Frank. Si van a incluir eso, piensan que podría reabrir Dodd-Frank, como podría saber cosas sobre, por ejemplo, Dodd-Frank, Too Big to Fail, el papel de los grandes bancos en los Estados Unidos, siempre continúan a ser cosas difíciles en el debate público en los Estados Unidos. Hay otras también en Europa que dicen que si vamos a incluir eso, va a disminuir los estándares que tenemos en Europa, los estándares que hemos solo introducido después de la crisis financiera. Mi opinión es que es importante incluir eso porque los Estados Unidos tienen como se dice, un surplus con Europa de exportación de servicios financieros. Entonces no tienen un papel débil, tienen una posición de esfuerzo, pero pienso que los Estados Unidos no les gusta incluir eso a causa de estas consideraciones que tienen sobre, por ejemplo, la fuerza de los bancos europeos y sobre todo no han olvidado que han también ayudado los bancos europeos durante la crisis, por ejemplo, con el fracaso de AIG Group en 2008. ¿Cuáles son como he dicho, las debilidades del acuerdo? Como he dicho cuando empecé, es el problema que tenemos ahora en Bruselas es sobre todo que la Comisión ha empezado el acuerdo con bases de solo un estudio, y el estudio CPR. Y para mí un acuerdo que es tan importante es solo tener más o menos un estudio para decir eso es el basis. Para nosotros, como por ejemplo un think tank, un centro académico, es más o menos imposible. Y eso es para mí la razón principal por qué tenemos problemas ahora. Porque nosotros hemos empezado algunos estudios sobre ese tema que podrías descargar de nuestro sitio web, pero para empezar es muy difícil de, ¿cómo se dice? Medir cuál es esta relación que tenemos con la Unión, con los Estados Unidos. ¿Cómo podríamos
saber la importancia de esta relación. Es tan compleja, también en volumen, pero también en los diferentes sectores. Lo que hemos dicho, por ejemplo, en un estudio que hemos hecho por el Parlamento Europeo sobre el estudio de CPR, que es tan difícil, por ejemplo, ya de cuantificar los gastos de los non-tariff barriers, que es tan difícil. ¿Cuántos de estos non-tariff barriers podríamos bajar con un estudio? Es tan difícil. También es muy difícil de, como se dice, estimar los efectos del empleo, porque el comisario de los comercios, De Gucht, que era en la otra comisión el comisario de comercio, había dicho en muchas ocasiones, va a crear millones de empleos, pero ha perdido su manera de, ¿cómo se dice? His force of conviction, porque no sabría exprimir dónde van a encontrar estos efectos de empleo. Y nosotros también hemos verificado el estudio de CPR y encontrado que es muy difícil de estimar estos, por ejemplo, efectos. También la compra pública, como compra pública, que es más o menos 20% de la economía, es muy importante, pero ¿cómo podría estimar de nuevo el efecto sobre la compra pública? También los efectos dinámicos, por ejemplo, el efecto del acuerdo con los Estados Unidos sobre Canadá. En Canadá hay un estudio que dice que van a perder 13% de comercio con la Unión Europea a causa de TTIP. Es muy difícil, de nuevo, para decir eso. También el estudio de la Comisión, que ha utilizado un modelo, que es el modelo General Equilibrium Model. Ya hemos visto que el mismo modelo ha sido aplicado en otros estudios con conclusiones diferentes. Entonces, nuestra opinión en general sobre el estudio era positiva, pero hay muchas debilidades también, y la Comisión debía haber hecho muchos más estudios, sobre todo sobre los efectos estructurales del TTIP. Algo sobre ISDS es un punto muy importante, sobre todo ahora en Bruselas, en las discusiones sobre el TTIP. ISDS es Investor State Dispute Settlement, que podríamos tener en el acuerdo TTIP. Ahora lo tenemos en el acuerdo CETA, que vamos a concluir con Canadá. El acuerdo existe, podrías encontrar el acuerdo o el acuerdo que tenemos ahora en el sitio web de la Comisión, pero no ha sido, como se dice, confirmado por el Parlamento Europeo, ni tampoco para los canadienses. También en este acuerdo hay por la primera vez no solo un Dispute Settlement System, porque en cada acuerdo podría tener un sistema de resolución de conflictos. Para primera vez también tiene un ISDS, un Investor State Dispute Settlement System. En general se trata de una manera de proteger los investidores contra estados, pero nosotros de nuevo tenemos un estudio sobre este tema. Todo depende del acuerdo y de las cláusulas que tienes, de los artículos que tienes y sobre todo de las exempciones. Pero en nuestro estudio hemos dicho que es muy importante, como José Manuel había dicho, de incluir investment, que el ISDS no es tan importante y que los gastos podrían ser más elevados que los beneficios, sobre todo los gastos de litigation. Entonces, nosotros tenemos un estudio de 3 personas, también europeanos que americanos, que podría ser mejor de no tenerlo. Hay otros stumbling blocks que podemos ver, es una cosa que podríamos olvidar en Europa, es el papel de los estados en los Estados Unidos. En Europa tenemos un papel muy claro para la Unión Europea, pero en los Estados Unidos el papel, por ejemplo, de los estados en la compra pública es muy importante, es algo que hemos visto también con Canadá,
pero es algo de que aquí en Europa, a lo menos lo que sé, entendemos más o menos nada sobre este tema. El papel de las agencias lo sabemos más o menos, por ejemplo, todos los Food Protection Agency, todas las agencias en el sector de servicios financieros tienen un papel muy importante, pero sobre todo en los Estados Unidos son mucho más independientes que en Europa. Tenemos muchas agencias también en Europa, agencias que son agencias de la Comisión Europea, pero en los Estados Unidos tienen su independencia y podrían decir no les gusta este acuerdo. También he dicho algo sobre estos otros stumbling blocks que podremos ver. SPS es Sanitary and Phytosanitary Measures of Protection. Solo una cosa, por ejemplo, sobre este tema, el chlorine treated chicken, por ejemplo, que es un tema que a los europeos no les gusta, pero yo en general digo que no he ninguna vez entendido un americano que, ¿cómo se dice?, que ha fallecido a causa de esta cosa. Pero también lo digo de vez en cuando, si yo voy en Estados Unidos, el vino, por ejemplo, siempre tiene en los Estados Unidos una indicación de los aditivos, lo que no tenemos en Europa. Entonces, es una manera de ver las cosas. Nosotros tenemos sensibilidades, los americanos tienen esas cosas, pero de nuevo es un tema sobre que tenemos que debatir, pero también tenemos que saber que tenemos diferentes maneras de ver las cosas, pero también, sobre todo, que podemos aprender algo del otro lado, lo que es importante. Y entonces, para concluir, nosotros en el estudio que hemos hecho al entero en el seno del CEPS, pensamos que, como por ejemplo el estudio del CPR, que va a ser un paso adelante para la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pensamos también que los efectos generales son positivos, va a producir un aumento muy importante del comercio entre los dos bloques. ¿Vamos a disminuir las reglas, las normas? No lo sabemos. Es muy difícil decir. El sector que yo conozco mejor, por ejemplo, servicios financieros, si vamos a incluir servicios financieros en el acuerdo, no pienso que va a disminuir las reglas, porque estas reglas son el producto de discusiones internacionales en el contexto del, por ejemplo, G20 y del Financial Stability Board. Entonces, no solo son reglas en el sector de servicios financieros bilaterales, son reglas multilaterales. Pero el más importante es que va a tomar mucho tiempo, y había gente en Bruselas hace 2 años que habían pensado va a durar 3 años. Es más o menos imposible si ves la complejidad del acuerdo. También el CETA, que es también era complejo, pero con un Estado un poco menos complejo que los Estados Unidos, ha durado 6 años, de 2008 hasta 2014, pero ya no es firmado formalmente. Pero sobre todo lo que es importante, podría formar una etapa muy importante de reforzar esta cooperación que tenemos con los Estados Unidos de una manera política. Ahora no tenemos más o menos nada de formal con los Estados Unidos. Estamos discutiendo desde 20 años, pero no tenemos una estructura formal de cooperación. En un FTA, lo que tenemos, por ejemplo, con Corea del Sur o que vamos a tener con Canadá, hay una estructura permanente para vigilar que el acuerdo se hace, y hay una estructura con el comisario y también con el USTR, con committees, con subcommittees que se ven cada, por ejemplo, 6 meses para discutir sobre todos los problemas que podemos tener, y sobre todo hay un Dispute Settlement System. Es no el ISDS, pero un Dispute Settlement System, un sistema de resolución de conflictos que también lo tener. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido, BNP Paribas, que ha pagado 8.000 millones a los Estados Unidos en una cosa. Si habíamos un acuerdo como eso,
a lo menos podríamos haber discutido con los americanos en uno de estos comités por qué estás haciendo eso. Pero ahora no lo tenemos. Y entonces, de esta manera, podría ser también de nuevo un incentivo para otros países y para otras estructuras, como por ejemplo el WTO. Aquí hay un poco de further reading. Como lo he dicho, hemos hecho muchos estudios sobre este tema. Puedes encontrarles en el sitio web del CEPS. He utilizado 2 o 3 por esto aquí, el impacto del TTIP y también sobre el ISDS, pero todo va a ser parte de un libro que vamos a publicar en el mes de septiembre. Muchas gracias. Lo que yo voy a hacer no voy a hablar de cifras ni de datos. Lo que yo les voy a ofrecer son algunas reflexiones en relación a una idea que considero fundamental. Si esto parece que estamos más o menos de acuerdo en que es importante, en que es útil, especialmente para Europa, porque como se ha dicho, los norteamericanos están jugando ahora mismo, por un lado están a 2 bandas, por un lado están con el acuerdo transatlántico, por el otro lado con el acuerdo transpacífico. Para Europa es fundamental que este acuerdo salga adelante. Sin embargo, me da la impresión de que la batalla de la opinión pública la estamos perdiendo y hay una opinión, no me atrevería a decir mayoritaria, probablemente la opinión mayoritaria hoy sigue siendo de indiferencia o de desconocimiento, pero sí una opinión significativa en contra de este acuerdo. ¿Es nuevo? No. Esto podemos verlo de varias maneras. Por un lado, podemos verlo como la continuación de una viejísima tradición en contra del libre comercio y en favor de la protección de las actividades o de la industria nacional. Es decir, los economistas, pues llevamos algo así como 200 y pico años diciendo que el comercio internacional ayuda al desarrollo y eleva el nivel del bienestar, y tenemos muchas experiencias además que lo confirman, y a pesar de ello, pues si ustedes hablan con la señora de la tienda de la esquina o con el taxista o con quien sea, pues le va a decir, oiga, ¿y para qué lo vamos a comprar si lo podemos hacer en España? Esa idea sigue enormemente extendida. Por tanto, hay algo de esto. Pero hay algo más, hay algo más. Como se ha dicho ya en anteriores intervenciones, aquí no estamos hablando básicamente de un problema de aranceles. Si ha habido un término que ha surgido, ha sido el de barreras no arancelarias. Esto se debe a la evolución, a 2 cosas. Primero, a la evolución de la economía. Estamos en una economía de servicios o incluso en una economía en la cual, aunque se compren y vendan productos manufacturados, lo importante no es el producto en sí, lo importante es lo que hay detrás de ese producto. Y por lo tanto, el arancel en sí es mucho menos importante hoy. Pero en cambio, vivimos en un mundo en el cual existe una enorme regulación. Al existir una enorme regulación, la regulación se ha utilizado y se sigue utilizando como un instrumento contra el libre comercio. Es una barrera no arancelaria. Este libro que paseábamos antes, que hicimos en FAES hace ya 9 años, realmente es un estudio sobre regulación, mucho más que un estudio convencional de economía internacional. Manejamos entonces ya libros voluminosos de estándares de lo que hace falta para poder vender un determinado producto, una determinada maquinaria, etcétera, etcétera, en Europa, en Estados Unidos, viendo las diferencias. Se ha hablado antes de sanciones a la banca. Piensen ustedes lo que significa el tratamiento diferenciado a casos prácticamente idénticos
por parte de la autoridad o de los tribunales de competencia en Estados Unidos y en Europa. Es decir, hay muchas cosas. Y de esto es consciente todo el mundo. De hecho, fíjense que la evolución, hoy desafortunadamente frustrada, de la Organización Mundial de Comercio y del contenido de la Ronda Doha, en buena parte iba por aquí. Yo creo que no hay duda sobre esto. Todos estamos de acuerdo en que la economía ha cambiado y que esto es lo más importante. Pero, y este es el segundo punto, una vez que estamos hablando de estándares, de regulación, de tribunales, estamos yendo mucho más directamente a una cuestión política. Estamos poniendo en cuestión la capacidad del Estado. Y cuando entramos en este punto, vamos a encontrar siempre mucha gente que se va a oponer en el sentido de decir, oiga, es que estamos debilitando al Estado. Y yo lo que quiero es un Estado fuerte, un Estado que intervenga más, etcétera, etcétera. Ahora les pondré algún ejemplo, ¿no?, de alguna cita. El debate, al menos en Europa, se ha intentado plantear como un debate entre izquierdas y derechas. La derecha sería el caballo de Troya del capitalismo yanqui, que quiere meternos aquí todas estas cosas. La izquierda sería la defensora de los valores europeos, de la solidaridad, etcétera. Falso. Uno de los partidos más fuertes en contra del acuerdo de libre comercio es el Frente Nacional francés. Es decir, la derecha está en contra, claramente. Lo cual no es raro. Si ustedes tienen el interés de leer un poco o escuchar al Frente Nacional, verán que muchos de los programas del Frente Nacional coinciden, por ejemplo, con los de Podemos. Es decir, las cosas que dice Marine Le Pen, que las dice probablemente mejor que el otro, porque Marine Le Pen dice tonterías, pues las dice muy bien, habla muy bien, pero claramente es esto. Y el mes pasado, si no recuerdo mal, en mayo, el Frente Nacional ha tenido un pronunciamiento muy claro y muy radical en contra del Tratado de Libre Comercio, o el Acuerdo de Libre Comercio e Inversión. Si observamos la situación en España, vemos que a favor de este acuerdo se ha manifestado el Partido Popular, yo diría sin ambajes, Ciudadanos, y se ha manifestado Convergencia y Unión, si sigue existiendo Convergencia y Unión, lo que sea, pero la gente que está ahí se ha manifestado muy claramente a favor del acuerdo. En contra, muy claramente se ha manifestado Izquierda Unida y Podemos. Tengo aquí alguna frase que he sacado. Izquierda Unida, por ejemplo, dice que este tratado, dice, lo que se nos vende como un tratado entre dos actores políticos soberanos es en realidad un chantaje de las grandes corporaciones para abrir nuevos nichos de negocio a ambos lados del Atlántico. Y los de Podemos, pues ya dicen más cosas todavía. Dicen, se trata de liberalizar aún más los mercados y los movimientos de capital especulativo, privatizar los servicios públicos, rebajar las normativas sobre productos y servicios y, sobre todo, implementar una cesión de soberanía de los Estados hacia los poderes económicos. Bien, típico esto. ¿Qué dice el Partido Socialista? Esto es interesante. Pues como os decía antes, el Partido Socialista dice ni sí ni no, sino todo lo contrario. Una posición enormemente ambigua en el cual se manifiestan a favor del acuerdo, pero añaden no de cualquier acuerdo. Dicen que hay que eliminar las barreras arancelarias, dicen, y sobre todo las no arancelarias, pero al mismo tiempo se oponen a reformas regulatorias. Lo cual realmente de aquí puede salir cualquier interpretación. Esto me recuerda uno de mis personajes favoritos de la política
económica española del siglo XIX, era un político conservador, se llamaba García Barzanayana, que tuvo una frase brillante en el Congreso. Dijo Barzanayana, dice: yo en principio soy librecambista. Bueno, dice, ahora bien, dice, estando en España y siendo ministro de Hacienda, debo decir que tengo que ser poco librecambista. Eso se llama coherencia de principios, ¿no? Y en temas de comercio internacional nos encontramos mucho con este tipo de cosas. Sí, yo estoy a favor, pero no me toque usted este punto. Esto es muy característico, ¿no? ¿Por qué? Porque mi sector es diferente. La idea de mi sector es diferente. Liberalice usted a los demás, pero no me liberalice a mí. Eso lo vamos a encontrar siempre. Bueno, dentro de esta oposición de la que estamos hablando, se habla mucho de esta defensa de lo que se llama el modelo europeo frente al modelo norteamericano. Es una posición, en mi opinión, poco coherente, porque los norteamericanos no tienen mayor interés en que nosotros liberalicemos nuestro modelo. Más bien todo lo contrario, salen ganando. Lo mismo que los países bálticos no tienen interés en que Alemania baje su impuesto de sociedades, o los irlandeses no tienen interés en que Alemania baje su impuesto de sociedades. O dentro de los Estados Unidos, donde ustedes saben hay dos tipos de estados en lo que se refiere a la regulación laboral, que es un tema que sale mucho en esto. Los estados liberalizados, llamémoslo, lo que se llaman right to work state, estados con derecho al trabajo, no sindicalizados, en principio no tienen mayor interés en que los otros cambien, porque lo que está realmente fomentando toda la inversión en el sur y la inversión automovilística, y va a haber una inversión europea dentro de poco, y no se va a ir a Detroit, se va a ir al sur. Por tanto, los americanos no deberían en principio estar interesados en esto. Más bien su postura, como luego veremos, es lo contrario. Pero la imagen que se está dando aquí, en mi opinión, es una imagen equivocada. Otro punto muy importante es lo que se ha mencionado aquí, de esto que tiene siglas más horribles todavía que las del propio tratado, que es el ISDS, el Investor State Dispute Settlement. Este es un tema muy discutido y técnicamente es muy complicado. En esencia, es un modelo de arbitraje para la resolución de conflictos, sobre todo cuando una determinada empresa se ve afectada por la regulación o por el cambio de regulación de un determinado Estado. Bien, este mecanismo no es nuevo, existe y se ha mencionado algún caso aquí, pero existe en el acuerdo norteamericano, en el NAFTA, en el Acuerdo de Libre Comercio del Norte de América. Y la idea, en el fondo, es la misma que a la que me refería antes, ¿no? Se está reduciendo el poder del Estado. Los estudios que se han hecho sobre resoluciones judiciales tienden a indicar sesgos, las cifras no son siempre claras, pero en muchos casos hay sesgos de los tribunales cuando la parte que pleitea contra el Estado no es una empresa nacional. Y estos sesgos, evidentemente, dan poder al Estado, pero perjudican a la empresa de fuera. Claro, ¿qué problema plantea esto? Y plantea algunos. Para mí, el mayor problema de un mecanismo de este tipo de resolución de conflictos es para la empresa local. La empresa local puede sentirse afectada por el Estado, pero no puede acudir a este mecanismo. Entonces, ese es un punto importante. Yo soy partidario de extender este tipo de cosas, pero reconozco que es complicado y que habría que evitar todas estas cuestiones. Pero no cabe duda de que quienes defienden más poder, más para el Estado, más regulación, van a estar en contra de un mecanismo que saque esto fuera, ¿no? Hay lobbies internos de todo tipo. Vayan ustedes a cualquier juzgado por ahí en España, y cuando uno sale desesperado porque le acaban de anular el juicio y lo citan 7 meses después, ve a la salida un cartel de los sindicatos que dice: no a la privatización de la justicia, una justicia pública y eficiente.
te acuerdas de la familia del sindicalista, pero el planteamiento es ese. Y ya para terminar, un par de cosas sobre el tema de Estados Unidos. Mi opinión es que la imagen de los Estados Unidos está muy distorsionada en Europa y en España. La imagen que se está dando en este caso de Estados Unidos es la de estos chicos de Izquierda Unida y de los otros, y de Podemos. Estados Unidos son las grandes empresas que buscan el libre comercio para controlar el mundo. Pero si uno conoce un poco la historia norteamericana, se da cuenta de que lo contrario es la realidad. Una de las cosas primeras que yo aprendí cuando me fui a Estados Unidos hace muchos años es la diferencia entre lo que ellos llaman una economía libre de mercado, Free Market Economics, y lo que llaman the American System of Free Enterprise, el sistema americano de libre empresa. El sistema americano de libre empresa no es librecambista y no lo ha sido nunca. Y el sistema americano, que está muy relacionado con el desarrollo de la política antimonopolio y todo esto desde finales del siglo XIX, está basado en que cabe la posibilidad de frenar las relaciones con los de fuera. Y si uno observa la realidad, se da cuenta que es lo mismo. En los Estados Unidos, la iniciativa para este tipo de cosas, se ha mencionado antes, la tiene que llevar el presidente. Siempre. El Congreso de los Estados Unidos es básicamente anti-librecambio, anti-tratados de comercio. Por una razón muy simple, porque los representantes representan a sus estados, que en la mayor parte de los casos lo que tienen son lobbies proteccionistas, no tienen lobbies librecambistas. Y de aquí estas cosas que nos parecen extrañas, estas peleas del presidente buscando un fast track para sacar la legislación ahora con el Tratado del Pacífico, etc. Pero eso es lo que está así. Y la opinión pública es así. Permítanme que les cuente una anécdota que creo que lo refleja muy bien. En la última campaña electoral norteamericana hubo varios debates entre los dos candidatos. Yo estaba en Estados Unidos cuando fue el debate sobre economía entre Obama y Romney. Cuando salió el tema el debate fue absolutamente deprimente, porque el señor Romney empezó atacando a los chinos, de entrada, pero de una forma realmente feroz. Dudo que el señor Romney odie a los chinos, pero claramente estaba buscando votos de una población que está contra los chinos. Y Obama, acusando a Obama de que estaba permitiendo que los chinos destruyeran empleos americanos, American jobs, esa era la palabra que salía contra él. Obama, entonces, lo que le dijo fue: no, mire usted, esto no es verdad. Usted, como ha trabajado además para multinacionales, usted está creando empleos fuera de Estados Unidos y quitándole el empleo a los norteamericanos. Y en cambio, yo, dando ayudas, estoy salvando empleos norteamericanos en Detroit y en la industria del automóvil. Para alguien que cree en el libre cambio, el debate fue absolutamente deprimente. El debate evidentemente no iba dirigido a mí, ni a otra gente, iba dirigido a unos señores que tenían que votar, teniendo una opinión pública muy contraria a este tipo de cosas. Por lo tanto, cuidado con el planteamiento de los norteamericanos, porque yo creo que la imagen que se está dando es totalmente distorsionada, por lo que he dicho antes, por el tema de los niveles de regulación y porque la situación es esta. Como también se ha dicho antes, cuidado, esto a los americanos les preocupa más el tema del Pacífico que el tema de aquí, porque en el tema de aquí son perfectamente conscientes de que están ellos en una posición de ventaja, dado que la regulación europea es mucho más estricta en muchos casos, sobre todo en mercado de trabajo. Bien, y para concluir, bueno, ¿y qué ocurriría si esto fracasara? Bueno, ya tendríamos un problema, porque si la liberalización multilateral, que es la base del GATT y de la Organización Mundial de Comercio,
está teniendo problemas. La idea de ir a acuerdos regionales siempre que sean abiertos puede ser una buena estrategia. Y estos proyectos tienden a ser mercados abiertos, no son acuerdos fortalezas. Si Doha no ha funcionado, debido en buena parte a lo de la crisis, yo también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, yo al principio de la crisis era mucho más pesimista, a mí me preocupaba mucho que el comercio internacional se viniera abajo, y no se ha venido abajo. No hemos avanzado, es verdad, pero ha aguantado muy bien. Y creo que eso es lo que ha contribuido en gran medida a que la crisis tenga mucha menos gravedad que la que podría haber tenido. Pero si este tipo de acuerdos no sale adelante, yo creo que será malo para todo el mundo, pero deberíamos insistir que será especialmente malo para Europa. Es decir, Europa puede ir camino hacia, de hecho, pero se aceleraría hacia una cada vez menor relevancia, tanto desde el punto de vista estrictamente económico como desde el punto de vista mucho más amplio de su presencia y su papel en el mundo contemporáneo, que, como se ha dicho muy bien antes, está cambiando y está cambiando muy deprisa.